cordial saludo para todos y todas las estudiantes y docentes y personal administrativo y colaboradores que tenemos en nuestra institución. Estamos terminando un semestre más en esta nueva etapa de estudiar de manera distante, virtual, asistencia a tecnología, de las muchas maneras que se puede llamar a esta experiencia. Yo quiero dar gracias a Dios porque nos ha permitido mantenernos en este tiempo funcionando como institución, y agradecer a los profesores y a las profesoras el esfuerzo que han hecho para tratar de dar lo mejor de sí en cada una de las clases, a todo el personal administrativo y los colaboradores que trabajan, algunos desde su casa, otros vienen aquí, y a los estudiantes por su compromiso, porque de todas maneras entendemos que las condiciones de todos los estudiantes en estos casos no son iguales, no son idénticas. Entonces, eso a veces hace más complejo el proceso de aprendizaje y nos ha permitido también a nosotros como docentes aprender. Pero agradecer a los estudiantes por su compromiso y esperamos que nos podamos seguir viendo en lo que falta de este semestre y asimismo eh, los cursos que se vayan a realizar durante este tiempo y en el nuevo semestre que esperamos comenzar Dios mediante. Bueno, en esta mañana yo quiero comenzar eh, con la reflexión a partir de un texto que está en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 8. Pero voy a comenzar con una musicalización de ese texto que fue hecho hace ya bastante tiempo por un grupo en El Salvador y hace parte de la conocida misa salvadoreña. Entonces vamos a escuchar el texto cantado en este momento para iniciar. Hello and welcome. My name is Professor David Costa, and I'm here today to introduce the University of Salford Todas las cosas tienen su tiempo, todo lo que está debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de sembrar y recoger lo sembrado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de entregarse al luto y a la fiesta. Tiempo de tirar piedras al río y de recoger las mismas piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de dejar los abrazos. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar
piedras al río y de recoger las mismas piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de dejar los abrazos. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de Muy bien, en esta mañana yo quiero reflexionar un poco sobre ese poema. Es un texto que nos presenta unos desafíos y yo quiero plantear, titulando esta reflexión, que es un momento o un momento para varias cosas, y yo señalaría algunas, pero yo también quisiera que ustedes pudieran identificar, este es un tiempo para qué, esto es un momento para qué. Eh, lo que nos muestra este texto, que viene en forma de poesía, es que nos subraya que cada cosa que sucede en la vida tenía que venir o tiene que suceder de manera inevitable, que la vida no es solamente risas, sino que también hay llanto, que la vida no es solamente tiempo de amor, sino también hay odios, que la vida no todo es guerra, sino que también debe haber tiempo de paz. Entonces, nosotros vivimos un momento difícil en nuestro país y digamos, es un momento complejo porque aparte de la pandemia que ha afectado a todo el mundo, también hay unos problemas que emergieron o se hicieron evidentes más bien durante esa pandemia, y eso ha generado esta explosión social de rechazo a la situación que están viviendo muchos en Colombia, y ha generado esta coyuntura que estamos viviendo y que pues todos sabemos las dificultades, la complejidad del asunto, la falta de claridad sobre cómo vamos a salir de esta situación, cómo resolverla, cómo llegar a unos acuerdos, cómo mejorar las condiciones, cómo lograr avanzar y no simplemente sanar heridas con paños de agua tibia, pero no ir al fondo de los problemas. Sin embargo, nosotros desde la fe, pues estamos alentados siempre a reconocer que Dios está sobre todo. Y es lo que dice el autor del libro de Eclesiastés, que Dios está sobre todo, que su soberanía no ha cesado a pesar de que nosotros podamos calificar de diferentes maneras los tiempos en que estamos viviendo. Y eso le genera a él dos sentimientos. Por un lado, un sentimiento de decepción porque él trata de entender los tiempos, pero no los entiende. Pero por otro lado le genera confianza porque él sabe que a pesar de que no los entiende, entonces él sabe que Dios está por encima de todo. Es una afirmación que hay en este texto. Y yo quisiera plantear entonces qué nos expresa este canto, qué nos expresa este poema y a qué nos invita. Y yo diría que en primer lugar nos expresa realismo. El texto se compone de 14 versos o 7 parejas. El 7 es un número muy importante
en la tradición hebrea, que muestra como lo completo, lo que está de una manera incluyente de todas las cosas. Entonces, aquí estas 7 parejas nos muestran como las 2 caras de la moneda en la vida. En la vida no se compone solo de una cara, tiene siempre 2 caras. Y esa vida está llena de antítesis que son las que se muestran en cada uno de los textos, de los versículos que podemos ver allí. El poema comienza, por ejemplo, con el ciclo vital del ser humano, tiempo de nacer y tiempo de morir, pero también de la vida en general, ¿no? Tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Eh, Luego menciona también acciones que nosotros podemos realizar hacia otras personas y que pueden afectarles, como también pueden afectarnos a nosotros, indudablemente. Y en el versículo 4 entonces describe estados de ánimo también que podemos atravesar en la vida. Yo creo que aquí este realismo nos ayuda también a vivir los momentos difíciles, porque es que vivir los momentos felices no es tan complicado. Simplemente uno se deja llevar por la alegría, la dicha, los logros, los aplausos, los éxitos, pero cuando las cosas están mal, entonces emergen una cantidad de cosas dentro de nosotros que no están, a veces no son evidentes cuando las cosas andan bien. El apóstol Pablo por eso decía, estando en la prisión, que él evaluaba que había aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Es decir, tratar de vivir con un estado no de ánimo, sino de gozo interno frente a esa realidad es un elemento muy importante para poder asumir esa realidad. Así la realidad sea difícil y sea compleja. Entonces uno escucha a veces personas proponiendo soluciones fáciles y rápidas para solucionar estos problemas, pero en realidad eso es una solución del problema o ese remedio no será peor que la enfermedad que estamos sufriendo. Yo creo que aquí hay una invitación precisamente a que nosotros aprendamos a asumir la realidad tal como es, que hay que sufrirla, hay que sufrirla, que hay que vivirla, hay que vivirla, que hay que atravesar el momento complejo, difícil, de incertidumbre. Pues sí, no hay respuestas, pero hay que aprender a vivir también sin respuestas en algunos momentos de la vida. No tenemos todo, no tenemos el acceso a todo. Eh, Cuando nosotros vivimos en estos días la escasez de combustible, pues uno escuchaba diferentes reacciones de la gente al respecto, ¿cierto? Pero allí uno evidencia un poco de lo que uno es, de lo que uno siempre tiene ahí guardado detrás de la imagen que a veces muestra como de pronto una imagen muy agradable para ser aceptado, ser reconocido, pero lo que uno tiene guardado allí a veces lo saca en esos momentos donde eh, la otra cara de la moneda de la vida se nos presenta, nos confronta y nos confronta incluso la fe, nos confronta nuestra manera de actuar, nuestra manera de trabajar, incluso nuestra manera de estudiar. No todos reaccionamos y respondemos ante esas situaciones tan reales de la misma manera. También eso debemos comprenderlo. Y aquí hay una invitación precisamente para que nosotros aprendamos a entender no solo esos tiempos para nosotros, sino también para los demás, cómo los viven, cómo lo experimentan los demás. Este poema también nos expresa oportunidad, nos expresa oportunidad. Seguidamente, el versículo 5 se habla acerca del amor, de las relaciones fraternas, incluso eso de tirar piedras al río y recogerlas, pues algunos en la Midrash lo asociaban con la relación amorosa entre una pareja. Eh, Hay cosas que se buscan, pero después se pierden. En el versículo 7 aparece una descripción del dolor y aquí también se propone a aprender a discernir cuándo es el tiempo de callar, cuándo es el tiempo de hablar. Aquí hay que ver también estos tiempos que tiene la vida como oportunidades que nos permiten, por ejemplo, avanzar,
Eh, la forma más popular de decirlo es madurar. Yo creo que cuando uno aprende a asumir las otras caras de la moneda, especialmente esa que no le agrada mucho a uno y a nadie seguramente, porque, por ejemplo, el tiempo de llorar no es el tiempo que todos estemos anhelando. Ay, ¿cuándo vamos a llorar? ¿Cuándo vamos a llorar? Eso sale automáticamente, instintivamente, en cualquier circunstancia que nosotros veamos donde estamos amenazados o estamos tristes o estamos sufriendo. Pero esa situación debe ser precisamente un momento pedagógico para nuestras vidas. Debemos ver y preguntarnos qué podemos aprender nosotros en esta circunstancia. ¿Qué podemos nosotros eh, eh, tomar de este momento en el cual tal vez es el tiempo de callar o tal vez es el tiempo de hablar y no de quedarnos en silencio? Eh, Hemos discutido mucho si hay que salir a protestar o no. Hemos discutido mucho si hay que parar o no. Hemos discutido mucho quién tiene la culpa de todo lo que está pasando. Hemos discutido mucho sobre cómo vamos a avanzar entonces en medio de esto. ¿Qué va a pasar en nuestro país, en nuestro futuro cercano en medio de todo esto? Yo conversaba en estos días con un amigo y me decía, la gente se está yendo, la gente se está yendo. Y yo le decía, sí, eso suele suceder en estos casos porque eso es como cuando en la película del Titanic, cuando ya ven que este barco se empieza como a hundir, entonces todo el mundo busca un bote salvavidas. Y no importa quién está al lado, quién no está al lado, pero lo que importa es cómo me salvo yo, no más. Y esa es una salida que precisamente puede que le salve la vida a alguien, pero no le ayuda a la humanidad a crecer, no le ayuda a la humanidad a madurar. Y yo me pregunto si nosotros como comunidades de fe, gente que estudia la palabra, gente que ora, gente que alaba a Dios en los cultos dominicales, estamos mostrando algo diferente en esta situación. O estamos también corriendo para ver cómo me salvo yo. No me importa lo que le pase a los demás. No me importa lo que está sucediendo. Lo que a mí me interesa es estar bien y seguir tranquilo en mi vida. Esa actitud refleja el egoísmo que caracteriza al ser humano. El sálvese quien pueda no siempre alcanza para todos. Entonces siempre van a haber unos que van a terminar perdiendo. Y a veces uno piensa que si yo estoy bien, lo demás está bien, no me importa lo que ocurre alrededor. Yo me encierro en una cápsula, en una burbuja, y allí estoy tranquilo. Pero quizá este es un momento preciso para entender que, por ejemplo, si hay unos que están sufriendo y hay otros que están gozando, pues cada uno está viviendo su cara de la moneda. Pero es necesario también aprender, tener solidaridad en este tiempo y no pensar que la vida es solo como yo la puedo vivir. Si yo estoy tranquilo, si yo ya estoy en el bote, no me importa los que se quedaron allá en ese barco a ver cómo se van a salvar. Es necesario que nosotros veamos estos tiempos como tiempos de oportunidad para cambiar, para crecer, para dar fruto de lo que nosotros hemos cultivado durante tanto tiempo. Pero este poema también nos invita a tener esperanza. La pareja del versículo 8 nos describe lo que ocurre en las relaciones interpersonales y luego lo que ocurre en las relaciones sociales o estructurales. El shalom, la paz que se anhela, no significa ausencia de conflictos, pero sí de bienestar comunitario. Y este es un tema que nosotros eh, no hemos aprendido aquí en Colombia a manejar. Eh, yo creo que en Perú, yo creo que en Brasil, creo que en Chile, en Estados Unidos, en España,
hay conflictos graves, hay conflictos serios, hay conflictos que producen choque en un momento determinado de, de la historia de esos países. Hay crisis políticas, hay crisis económicas, la crisis de salud que se ha vivido ha afectado también a estos países. Pero yo creo que aquí nosotros tenemos que aprender a reconocer que es posible la paz sin la ausencia de conflictos y que las diferencias políticas van a seguir existiendo y que las diferencias políticas tienen que ayudarnos es a crecer. Porque yo creo, y en la prensa discutió mucho sobre unas elecciones en Estados Unidos de Al Gore, cuando el demócrata perdió por unos votos en la Florida. Y eso fue un escándalo y había mucha denuncia y mucha demanda sobre el tema. Pero el país siguió. El país siguió, continuó. Pero yo creo que eso depende, por un lado, de los líderes que tenemos y por otro lado, de nuestra actitud, a veces ciega, hasta a esos líderes. Porque es indudable que en nuestro país sí hay una polarización cultivada por las élites que nos gobiernan. Pero nosotros hemos seguido como personas que no pensamos, que no actuamos por nosotros mismos, que no tomamos distancia y nos hemos inmiscuido en esa polarización. En mi familia hay discusiones sobre esos temas. En la iglesia hay discusiones sobre esos temas. Entre los pastores hay discusiones sobre esos temas. Y bueno, que haya un debate y una conversación me parece bien, normal, porque es parte precisamente de lo que nosotros debemos aprender a hacer, a debatir, a discutir. Pero que eso ya genere estigmatizaciones, que eso ya genere rechazos, que eso produzca odios y que eso lleve precisamente a lo que emerge en los momentos críticos como lo que hemos vivido, que sale a cantidad de gente armada, ¿de dónde? No sé. Recuerdan que hubo también un paro hace como 2 años y hubo una noche aquí en la ciudad de Cali de mucho miedo, algo que según investigaciones hechas por las mismas autoridades en Cali fue preparada y organizada intencionalmente para generar pánico. El testimonio que daban muchas personas era: yo no sabía que mis vecinos tenían tantas armas, yo no sabía que señor tan serio, tan amable, salió con semejante arma en un apartamento de estrato 3 y yo dije: señor, ¿quién es? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que trabajar precisamente para que, si bien las diferencias seguirán existiendo y podrán existir, nosotros aprendamos a debatir con altura, con respeto. Nosotros aprendamos a argumentar y a mantener las diferencias en medio del shalom. El shalom es posible. No es una utopía que esté más allá de nuestro alcance. La perfección absoluta de cualquier sociedad siempre va a ser utópica. Nos servirá como un horizonte para mirar, pero avanzar hacia ella no es imposible, no es inviable. Allí, en este texto, hay un destello de esperanza entonces, porque es interesante que había comenzado con el tiempo de nacer y termina con el tiempo para la paz. Y estas parejas a veces se intercambian, ¿no? Se pone primero lo malo y después lo bueno. Y aquí sucede con eso, con esa finalización. Primero comenzó con lo bueno, el tiempo de nacer y tiempo de morir. Ahora termina con el tiempo de guerra y tiempo de paz. Es interesante porque aquí se nos abre una posibilidad. Y lo que refleja el predicador es uno de los libros que más me gusta leer y estudiar de la Biblia. Es porque él siempre intenta entender las cosas. Él trata de discernir los tiempos, de comprenderlos, pero él se encuentra con que no los entiende. Y yo creo que así nos encontramos nosotros.
A veces podemos tener análisis, podemos leer una cosa, escuchar otra, pero después las cosas salen como por otro lado y uno dice, yo no entiendo realmente por qué está pasando esto así. El predicador por eso se llena de cierto pesimismo. Nosotros hoy quizá tenemos más herramientas que él para entender lo que está pasando. Y eso debería servirnos para tener una esperanza mucho más clara y más fuerte entre nosotros. El versículo 9 nos invita entonces para cerrar a una reflexión. Nos invita a reflexionar. ¿Qué saca quien trabaja de aquello en que se afana? La respuesta es el poema precisamente anterior. No para sembrar conformismo, no para decir, pues, esperemos que pase este tiempo de guerra que después vendrá la paz, sino para darnos ánimo y para recordar siempre que la vida está llena de antítesis, que siempre hay un lado opuesto a lo que estamos viviendo nosotros. Este es un tiempo precisamente para pensar, para discernir, para analizar. Y yo quiero dejarles a ustedes la pregunta, ¿qué podemos sacar nosotros de todo esto que nos está ocurriendo? No de lo que está ocurriendo, como que es algo que pasa por allá afuera, no, de lo que nos está pasando. Estamos involucrados en esto. Marches o no marches, estás siendo parte de esto. Hables o no hables, estás siendo parte de esto. Y serás afectado por esto de una u otra manera. Somos parte de este cuerpo social que se llama Colombia. Y nosotros aquí tenemos oportunidad de empezar a mostrar lo que somos. Y yo invito a pensar, a discernir y a analizar para pasar del consumo de noticias, del consumo de mensajes por las redes, que fácilmente empezamos a divulgar, a multiplicar y a difundir sin analizarlos, sin comprenderlos. No, es un tiempo para que cada uno de nosotros aprenda a forjarse un criterio propio, no prestado, no copiado, sino un criterio propio. Si yo he pensado este tiempo de paro, también un tiempo para parar y analizar qué es lo que leo, qué es lo que veo, qué es lo que escucho. Porque esas cosas me alimentan una manera de pensar. Y nosotros debemos recordar la invitación del apóstol Pablo en Romanos 12:1 acerca de la renovación de nuestro entendimiento. El saber cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Ahí tenemos que marcar la diferencia. Ahí tenemos que mostrar algo distinto respecto a lo que comúnmente podemos manifestar frente a esta situación. Yo termino una vez más con agradecimiento a cada uno de ustedes por todo lo que nos han enseñado o me han enseñado en este periodo. Es un periodo de aprendizajes de cada uno. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar estos momentos precisamente para crecer. Si no, seguramente estamos dejando pasar oportunidades que hubiéramos aprovechado mejor y que debiéramos aprovechar mejor todavía frente a lo que viene para nuestra vida, para nuestra comunidad estudiantil y para también nuestro país. Yo quiero orar en esta mañana para terminar esta reflexión. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Sabemos que este tiempo es como la otra cara de esa normalidad a la que nos habíamos acostumbrado y donde en muchos aspectos ya estábamos como tranquilos y sabiendo nadar, flotar muy bien porque ya habíamos aprendido muchas cosas. Pero ahora estamos abocados a unos nuevos aprendizajes, a unas nuevas maneras de hacer las cosas y reconocemos que no ha sido fácil.
pero agradecemos la compañía de tu Espíritu. Agradecemos la compañía de esta comunidad académica que es la Unibautista. Yo agradezco personalmente el compromiso de los docentes, de los personal administrativo, de todos los colaboradores, de los estudiantes, porque a través de ese compromiso, esa actitud, estamos aprendiendo y podemos seguir avanzando. Gracias, Señor, porque a pesar de que nuestra comprensión de las cosas es limitada, nos alienta a seguir reflexionando sobre ellas, el saber que tú estás por encima de todas las cosas. Y sabemos que tú estás guiándonos en medio de las crisis, en medio de los momentos que pueden parecer muy oscuros, sin mucha claridad, pero anhelamos un nuevo amanecer y esa es nuestra esperanza. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias.